Lunes 12 de septiembre del 2022, bienvenidos a JN Noticias. Soy Jairon Córdoba, hoy acompañado de Paloma Barreto. Efectivamente, Jairon, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos después de este fin de semana. Nosotros comenzamos de inmediato con nuestros titulares. Hojas de vida de candidatos se podrán consultar por WhatsApp. Sepan las prohibiciones de funcionarios públicos en elecciones. Y conozca candidatos para la alcaldía de San Juan de Miraflores. A continuación tenemos el bloque electoral, donde les comentaremos las principales informaciones de cara al 2 de octubre. El próximo sábado 1 de octubre se cumplirá el último hito electoral previo a los comicios regionales y municipales. Por ello, hasta esta fecha tienen como límite para excluir un candidato por su situación jurídica, en las siguientes causales: si el candidato recibe una sentencia firme por no tener la capacidad para expresar su voluntad libremente, por ejemplo, un ludópata; si contra uno de ellos se le impuso una condena con pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida por la comisión de un delito doloso; y también si a un candidato se le impone la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que en la lista de votantes figurará la palabra fallecido, de ser el caso, como parte de la actualización mensual que envía el RENIEC a dicho ente electoral. Cabe precisar que el siguiente martes 20 de septiembre será la última entrega de la cantidad de fallecidos a la OMPE desde el cierre del padrón electoral, ya que este 2 de octubre serán las elecciones regionales y municipales. Ello con el fin de mantener un registro actual de los decesos y evitar la desinformación y noticias falsas en el contexto electoral. Las personas trans y no binarias podrán ejercer su voto en igualdad de condiciones y sin discriminación el siguiente 2 de octubre, ello gracias a los protocolos de seguridad que activó recientemente la OMPE, y señalan además a los actores electorales que impedirle votar a alguien a causa de su orientación sexual o expresión de género es un delito. Bien, la neutralidad en los procesos electorales debe garantizarse, debe respetarse para que los comicios sean transparentes y justos. Veamos. En el contexto electoral es necesario recordar que las autoridades, funcionarios y servidores públicos deben respetar la neutralidad, pero conozcamos primero qué es la neutralidad. Es el deber esencial que toda autoridad pública, funcionario o servidor público, para actuar con imparcialidad política en el ejercicio de sus funciones en el marco de un proceso electoral. Ello con el fin de velar por la legalidad de la realización de los procesos electorales. Por ello es que existe la regulación de las actividades relativas al deber de neutralidad durante el periodo electoral. Las infracciones en las que podrían incurrir funcionarios y servidores públicos serían practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato; imponer que voten por cierto candidato; hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufragio; hacer propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato o campaña en su contra; difundir en el local institucional encuestas electorales y publicidad; evitar usar en el trabajo símbolos o logos de candidatos; evitar hacer proselitismo político durante el ejercicio de sus funciones; participar de publicaciones en redes sociales personales a favor o en contra de intereses electorales; evitar la exhibición de propaganda electoral dentro de la entidad; interferir en el normal funcionamiento de las mesas de sufragio. Cabe destacar que el ejercicio de la función pública comprende el horario en oficina y en comisión de servicios. con la finalidad de informarse sobre los impedimentos que rigen durante el periodo electoral y alertar oportunamente sobre cualquier transgresión a las autoridades correspondientes. Usted, funcionario, servidor o autoridad pública, puede ingresar a www.gov.pe/neutralidad y enterarse de todas las prohibiciones y limitaciones al ser funcionarios públicos.
Y preste mucha atención porque el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral será presidido por la señora Elena Albites, quien, recordemos su trayectoria, fue jefa del programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo y hoy desempeñará labores como titular del Tribunal de Honor para estas elecciones regionales y municipales. Recuerden, es muy importante respetar los compromisos del Pacto Ético Electoral. Los 23 compromisos están obligados, o bueno, es importante que las organizaciones políticas y los candidatos que participan en este proceso de elecciones lo respeten esos 23 compromisos del Pacto Ético Electoral. De otro lado, les comentamos que en el marco de los debates electorales, hasta hoy la ciudadanía podrá realizar las preguntas a los candidatos. Esto se puede hacer a través de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones en la página Voto Informado. Hasta hoy la ciudadanía podrá formular preguntas a candidatos para los debates electorales. Las escogidas serán leídas durante los debates convocados por el organismo electoral. El propósito de la campaña Pregúntale a tu candidato es contribuir al acercamiento entre las organizaciones políticas y la ciudadanía en el contexto del proceso electoral e incentivar a la formación de una ciudadanía informada que redunde en un voto responsable. Las preguntas se recibirán a través de la web de Voto Informado. También se tendrá opción en participar en la campaña mediante el chatbot del JNE. Cabe resaltar que solo participarán aquellos ciudadanos y ciudadanas que figuren en el padrón electoral y podrán hacerlo únicamente a través del formulario virtual. Bien, vamos a revisar ahora los candidatos para la alcaldía de San Juan de Miraflores. Son 9 los candidatos que aparecen en la plataforma de Voto Informe. Conozcamos cuáles son. Se trata de Luis Mendieta Flores, de Alianza para el Progreso. Asimismo, tenemos a Edgar Mejía Rodríguez, del partido Frente de la Esperanza 2021. A Mabel Leandro Melgarejo, de Renovación Popular. Y como cuarto candidato presentamos a Javier Altamirano Coquis, de Avanza País, Partido de Integración Social. A Leonidas González Rodríguez, de Juntos por el Perú. Sexto candidato a Juan Chávez Laura, de Fuerza Popular. Y más adelante encontramos a Roger Parra Taboada, de Podemos Perú. El penúltimo candidato es Alex Trujillo Uzcamaita, de Acción Popular. Y finalmente tenemos a Carlos Calderón Castillo, de Partido Patriótico del Perú. Estos son los candidatos para la alcaldía de San Juan de Miraflores. Más información sobre sus hojas de vida, planes de gobierno, usted puede encontrar en www.votoinformado.jne.gov.p. Y tenemos información en vivo con nuestra compañera Carolina Díaz, quien se encuentra en la central de operaciones del proceso electoral. Adelante, Caro. Bien, gracias por el pase. Nosotros nos encontramos en la central de operaciones del proceso electoral, en donde vamos a conversar sobre el taller Formando Agentes de Paz que realiza el Jurado Nacional de Elecciones. Y estamos en este momento con Carmen Chavarría, quien es analista en conflictividad electoral de la institución. ¿Qué tal, Carmen? Por favor, coméntanos sobre este evento que ahora a qué ciudad está llegando. Buenos días con todos y todas. Bueno, en la región del Cusco vamos a realizar una serie de actividades en el marco de la campaña Elige una cultura de paz. Empezamos el miércoles 14 con un taller descentralizado Formando Agentes de Paz, dirigido a organizaciones políticas, a representantes de la sociedad civil, a funcionarios regionales y municipales que quieran ser difusores de este mensaje de la importancia de prevenir hechos de violencia en un proceso electoral, ¿no? Queremos que ellos asuman un compromiso por la paz para lograr unas elecciones sin violencia. Luego, el día jueves 15, que también es el Día Internacional de la Democracia, se va a realizar el acto simbólico del sembrado de árboles, ¿no? Utilizando las instalaciones de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Este acto simbólico pretende dar un mensaje potente que todos nosotros podemos hacer como semillas, ¿no? Semillas difusores del mensaje de paz para poder lograr unas elecciones en las que todos podamos asumir compromisos con la democracia, ¿no? Porque
con democracia cuidamos la paz y la paz es importante para construir nuestra democracia. Correcto, y con respecto a ello, ¿no? ¿Qué serie de actividades más allá del sembrado de árboles que ya nos has mencionado, que han realizado ya en distintas ciudades, si no me equivoco, podríamos mencionar en cuáles y qué más actividades se van a realizar, por favor? Sí, ya hemos realizado una serie de talleres virtuales por la plataforma Zoom en otras regiones del país donde han tenido antecedentes de conflictos electorales, y también hemos realizado una serie de actividades como talleres, sembrado de árboles y activaciones en espacios públicos en las regiones de Arequipa y Cajamarca, y ahora vamos a hacer esta serie de actividades importantes, ¿no?, en la región del Cusco, ¿no? Una de ellas que me faltó mencionar es las activaciones por unas elecciones sin violencia, que se va a realizar el viernes en la plazoleta San Francisco en Cusco desde las 10 de la mañana. Estaremos todo el equipo de COPE compartiendo con la ciudadanía a través de una serie de juegos como Ludo Cacicay, Unidos contra la Violencia Electoral, una ruleta Elige una Cultura de Paz, a través de los cuales queremos que la ciudadanía pueda conocer cuáles son los comportamientos positivos y negativos que nos pueden acercar a unas elecciones sin violencia, ¿no? Correcto, sí, es lo que hemos estado viendo en las diferentes ciudades en donde la Central de Operaciones ha llegado con este mensaje de cero conflictividad, y también a través de los spots que podemos ver también que se han ido transmitiendo a lo largo de este proceso electoral en marcha, ¿no?, de las elecciones. ¿Qué tan bien nos ha ido con estos spots difundidos? Bueno, nosotros desde la COPE hemos realizado una serie de 5 spots, los cuales los utilizamos también para nuestros talleres, ¿no? Principalmente hemos estado trabajando con el spot para prevenir hechos de violencia, Cacicay, que en quechua significa estar en paz. Lo utilizamos en el desarrollo de nuestro taller, tanto presencial como virtual, y también en esta ocasión en el Cusco vamos a estar difundiendo los spots que se ha trabajado de manera conjunta con el Programa de las Naciones Unidas PNUD, ¿no?, sobre los consejos para combatir las noticias falsas, y también un spot dirigido a la ciudadanía en el que nos preguntan, ¿no?, ¿qué esperamos para estas elecciones del 2 de octubre? Que las vamos a comenzar a difundir en los talleres. Correcto, bien. Entonces es importante el trabajo que desde el Jurado Nacional de Elecciones se está realizando con el fin de llevar este mensaje, ¿no?, de paz. Este taller, Formando Agentes de Paz, inicia el miércoles 14 en Cusco, así todos los ciudadanos están invitados para juntos con COPE asistir a estos talleres y también todos estos módulos itinerantes que estarán también en la plazoleta, como nos ha mencionado Carmen Chavarría. Muchas gracias por la entrevista. Adelante, estudios. Bien, y nos encontramos conectados ya con José Incio. Él es consultor de IDEA Internacional y además profesor de Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y le damos la bienvenida, profesor. ¿Qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar presente en esta entrevista. Doctor, durante el 2021 se habló de un presunto fraude electoral durante las elecciones generales 2021. Sin embargo, usted ha hecho un análisis longitudinal en donde los resultados, o mejor dicho, el análisis corresponde a los procesos de elección presidencial desde el 2001 al 2021. En este sentido, justamente del presunto fraude electoral que nunca existió, se han analizado diversos indicadores que son importantes traerlos en este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Doctor, la primera pregunta que quiero plantear: durante el proceso de elecciones generales o elecciones presidenciales 2021, las impugnaciones que fueron presentadas, se habló de que el número fue elevado. ¿Cuál es el balance que ha encontrado usted respecto al estudio que ha realizado? Sí, muchísimas gracias. De hecho, me parece una buena entrada al tema, porque lo que vemos que lo que pasó en estas últimas elecciones fue que el número de impugnaciones, eso sí fue algo que rompió, digamos, la tendencia o lo usual que hay entre elecciones. Si es que vemos el número de actas impugnadas, es muchísimo más grande que el que ha habido en todas las elecciones presidenciales analizadas.
y eso nos permite también poner en contexto los datos. La idea del análisis longitudinal es poner en contexto los datos. A ver, por favor, si desde interno me pueden ayudar con el cuadro número 1, que justamente trata acerca del número de actas impugnadas en el contexto de las elecciones regionales, perdón, de las elecciones presidenciales 2021. Tenemos el cuadro, doctor. Sí, genial, como se puede ver, y es particular entender que las actas impugnadas es cuando uno de los actores, digamos, uno de los actores de la elección, un partido en particular, digamos, impugna un acta. Es diferente de una acta observada, que es otra, digamos, otro tipo de acta o otro tipo de problemas que presentan las actas. En este caso, el número de actas impugnadas en la elección ha sido muy superior a cualquier otra elección, lo cual, digamos, denota también un poco el nivel de polarización y, digamos, de tensión que hubo en estas elecciones, pero también que lo que creo que ha pasado es que muchos de los patrones que parecían que eran sospechosos, cuando se les saca de contexto, cuando no se les compara en el tiempo, pues justamente da pie a que se piense que ese patrón es extraño, entonces quizás motivó a que se impugnen muchísimas más actas, ¿no? Pero como vemos en el cuadro es clarísimo que estas elecciones fueron atípicas en ese sentido. Claro que sí, fueron 1084 impugnaciones que se realizaron durante las elecciones generales, ¿no? Elecciones presidenciales del año pasado. Ahora, mi pregunta es la siguiente, que tiene que ver con el segundo cuadro de su estudio. ¿Es posible que dentro de un local de votación un candidato solo gane en una mesa de votación? Sí, o sea, no es común, pero es posible. De hecho, ese fue uno de los argumentos que se hablaba de, claro, si uno apela a la lógica donde tenemos dos candidatos que estuvieron 50-50 casi, repartiéndose cada voto, que en una mesa tengamos que un local solo gane una mesa, en un local, digamos, de más de 20, 30 o cientos de mesas, podría parecer extraño. Pero sin embargo, cuando lo vemos en el tiempo, vemos que este patrón se repite, y es probable, de nuevo, porque estamos aquí analizando el comportamiento electoral, que es un comportamiento electoral muy volátil, es un comportamiento electoral que no necesariamente es determinístico en el sentido que sigue una regla específica, y que estos patrones pueden ocurrir justamente cuando tenemos una gran cantidad de mesas, son probables, y de hecho, como vemos, lo que pasó en el 2021 con el número de mesas que presentaron este patrón, es bastante similar a lo que hemos visto en otras elecciones también, ¿no? Claro, y en este sentido, y para que no quede duda, es decir, es posible, es poco común, pero es posible que esta situación se dé estadísticamente hablando. Sí, y como hemos visto, se ha repetido elección tras elección. De nuevo, si vemos los porcentajes de ese gráfico, vemos que son bastante similares también. Entonces no estamos hablando de un número muy distinto el de esta elección. De hecho, en esta elección ha sido el nivel más bajo que hemos podido observar en las últimas elecciones analizadas, ¿no? Claro. Ahora, este otro ejemplo también grafica el escenario electoral del año pasado. Es decir, en una mesa de votación gana un candidato, ¿no? Durante la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda vuelta, ¿no?, gana el otro candidato en la misma mesa de votación. Nuevamente la pregunta, ¿es esto posible o no? Sí, y de hecho no debe ser sorprendente en un contexto donde los partidos son tan débiles y hay mucha volatilidad electoral. Los cambios de preferencia entre la primera y segunda vuelta son bastante comunes. Y entonces, eso también nos lleva a pensar que si analizamos un solo dato, si nos dicen, por ejemplo, mira, hay el 11.89, el 12% de las mesas, el que fue primero, el que ganaba en una mesa pasó a segundo o ya perdió en esa mesa en la segunda vuelta, digamos, apela a la lógica pensar que eso es extraño, etcétera. Pero si lo vemos en el tiempo, eso es muy común. De nuevo, entre primera y segunda vuelta se vuelven a alinear las preferencias electorales, lo que hace que justamente candidatos ganen los votos de otros candidatos, pero también que pierdan los suyos. Recordemos que muchos candidatos tienen que cambiar su discurso, en algunos casos se habla de moderarse, de irse al centro, dependiendo de qué esquina estén, y obviamente van a perder electores. Entonces, estos cambios entre primera y segunda vuelta son bastante comunes. Lo interesante, sin embargo, es que en esta elección incluso, lo que se hablaba como un dato que podría llamar mucho la atención,
el número de mesas que se mantuvo en su preferencia de primera y segunda vuelta fue el mayor comparando con las anteriores, ¿no? Claro. Si lo vemos es En sobre este el 88%. contexto justamente tenemos el cuadro en pantalla. Si pudiera explicarnos, por favor, porque vemos que tenemos un número en el 2021, 88.11%. Esto implica, y es más, es el número más elevado en los últimos procesos desde el 2006. ¿Esto es una anomalía o es correcta, digamos, la cifra en cuanto a ese porcentaje superior frente al del 2011, por ejemplo? Yo creo que es totalmente plausible en un escenario tan polarizado como el que hemos tenido en la última elección. Ese 88.11% se refiere a que el candidato que quedó en primera vuelta, en primer lugar, entre los dos que pasaron a la segunda vuelta, en una mesa, pues mantuvo esa mesa y se mantuvo en primer lugar. Entonces, lo que vemos ahí, que es muy diferente al 2016 o 2011, donde hubo un mayor cambio, ¿no? Entonces, es plausible porque justamente en esta elección lo que sí ha habido es digamos, la polarización y la fragmentación política ha alcanzado récords históricos. O sea, si comparamos, por ejemplo, las últimas elecciones presidenciales, vamos a ver también que una semana antes de la elección no se tenía claro quién pasaba a segunda vuelta, lo cual no pasaba en las elecciones anteriores. En las elecciones anteriores ya sabíamos más o menos quién iba primero y segundo, una semana antes de las elecciones. En esta elección, si recordamos los últimos sondeos de opinión pública, digamos, eso fue bastante, cambiante y se debía también justo a la fragmentación política que vivimos. Claro. Es importante decir, señor o doctor José Incio, que durante el proceso de elecciones regionales, el proceso de elecciones generales 2021, hubieron diversos actores electorales que garantizaron la transparencia de este proceso. No solamente están los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, también están presentes los miembros de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, incluso los observadores nacionales e internacionales que dieron fe de este proceso, y como lo comprueba su estudio, ¿no?, el análisis que se ha hecho durante esta entrevista, las anomalías o presuntas anomalías de las que se hablaban se descartan totalmente bajo los números. Sí, de hecho, sería bueno poner también en contexto el estudio. Este estudio no se preguntaba si hubo fraude o no, porque ese es otro tipo de pregunta con otro tipo de metodología, pero lo que hizo fue tomar todas esas alegaciones que servían de base para argumentar que hubo algún tipo de manipulación sistemática de los votos, para ver que en realidad esa cosa que nos parecía raro no lo es, que si lo vemos en el tiempo es algo bastante común en nuestras elecciones, y entonces ya, digamos, pierde sustento ese tipo de evidencia, ¿no? Claro que sí. Bien, han sido las declaraciones del doctor José Incio, consultor de IDEA Internacional y profesor, además, de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias, doctor. Un placer. Bien, es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos con mucha más información. Contamos que los 7 candidatos que postulan para la Municipalidad de Lima Metropolitana participaron el pasado domingo en un debate electoral organizado por Latina Televisión. Estos dieron a conocer
sus propuestas a la ciudadanía con mira a estos comicios subnacionales. Participaron en el evento todos los postulantes: Yuri Castro de Perú Libre, George Forsyth de Somos Perú, Omar Chejade de Alianza para el Progreso, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Daniel Urresti de Podemos Perú, Elizabeth León de Frente de la Esperanza 2021 y Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú. Durante el debate se discutieron 5 ejes específicos: seguridad ciudadana, infraestructura, transporte, programas sociales y gestión pública. Importante este tipo de espacios para que los candidatos puedan difundir sus propuestas y finalmente los electores puedan tomar una buena decisión el próximo 2 de octubre. Pero además tienen otras plataformas como Voto Informado para revisar las hojas de vida de los candidatos, así como sus planes de gobierno. Vamos con más información. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha ampliado el plazo para la presentación de informes financieros. La nueva fecha es el 16 de septiembre. Veamos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales amplió la fecha para que candidatos presenten su primera entrega de información financiera de aportes e ingresos recibidos y gastos efectuados durante la campaña electoral de las elecciones de este año. La fecha será hasta este viernes 16 de septiembre. La institución señaló que el plazo se ha extendido una semana de manera excepcional, solo con el propósito de facilitar el cumplimiento de una obligación que alcanza tanto a los candidatos como a los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales. Dicho documento puede ser presentado de manera virtual a través de la plataforma Claridad de la OMPE, así como de manera física en cualquiera de las oficinas ubicadas al interior del país, sea una oficina regional de coordinación, oficinas descentralizadas de procesos electorales y los puntos focales. Los obligados a entregar la información financiera de campaña son los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales. Para los candidatos a cargos municipales y regionales que no presenten dicha información financiera, las sanciones oscilan entre los 4.600 soles y 23.000 soles, mientras que para las organizaciones políticas sus multas van hasta los 46.000 soles. Y tenemos una información lamentable. El Jurado Nacional de Elecciones lamenta la muerte de 5 personas en un accidente de tránsito en el Cusco, que enluta obviamente las elecciones regionales y municipales 2022. Se trataba, 4 de ellos participaban en la campaña electoral como candidatos a la alcaldía y al Consejo Municipal de Paucartambo. Desde el Jurado Nacional de Elecciones expresamos nuestras condolencias a sus familiares. Y de otro lado les comentamos que 1 de cada 4 candidatas fue víctima de acoso político durante las elecciones del 2018. Este es uno de los temas lamentables que tienen que pasar las candidatas durante el proceso de elecciones. Veamos más detalles en la siguiente nota. Hola candidata, este es un tutorial. Un manual para afrontar tu campaña electoral. Es probable que busquen menospreciar tu candidatura por tu condición de mujer y cuestionen tus capacidades. Por cómo te vistes y cómo te ves. Por si eres mamá o porque no lo eres. Tal vez te pedirán que no intervengas tanto o que restrinjas tus opiniones. Que no alces la voz por más recursos para tu campaña. Que no reclames si los medios de comunicación se meten en tu vida privada para desvalorizarte. Nos quieren hacer creer que estas acciones son normales. Pero son acoso político y afectan al ejercicio de la democracia en el país. Por eso, alza la voz. Para no permitir que nadie limite tu trabajo y tu participación. Recuerda que puedes recibir orientación en los centros de emergencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y en los jurados electorales especiales del Jurado Nacional de Elecciones. Registra tu caso en la plataforma observaigualdad.jne.gov.p y recibe orientación escribiendo a igualdadpolitica@jne.gov.pe. Aprende a reconocerlo y denúncialo. El espacio político también nos pertenece. No al acoso político. Más mujeres al poder.
Y tenemos información del Congreso de la República, porque José Williams es el nuevo presidente de la mesa directiva y por tanto nuevo presidente del Parlamento. Esta es la información que tenemos de cara a este momento importante de la política peruana. José Williams es el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso de la República. Efectivamente, Jairo, nosotros no tenemos tiempo para más. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ahora, Jairo, los dejamos con imágenes. ¿De qué región? De Piura, por supuesto. Permiso. Hasta mañana.